Bienvenidos a este episodio que será viral. Nuestros adultos mayores, nuestros abuelitos, están en riesgo. ¿Han visto la cantidad de videos que se han difundido en redes sociales donde los violentan? Les voy a mostrar un ejemplo. Miren, estas dos mujeres habían acudido a cobrar su pensión. Llegan dos tipos en esta motocicleta y sin más se acercan para quitarles justo lo que acababan de cobrar. Evidentemente ya las venían siguiendo. En unos cuantos segundos ejecutan el asalto. Pero miren, este solo es uno de varios casos. Ha habido abuelitos, por ejemplo, atropellados. A otros los han asaltado en plena iglesia. En fin, algo está pasando con este sector vulnerable en la población mexicana. ¿Cómo blindarlos? ¿Qué podemos hacer para darles un trato seguro, digno? Bueno, pues para hablar del tema, hoy nos acompaña en Será Viral la doctora María Montero y López Lena, responsable académica de la residencia en psicogerontología en la UNAM. Bienvenida. Hola, Juan, mucho gusto. Gracias, doctora, qué amable. También está con nosotros el licenciado Leonel Fernández Novelo, director de incidencia delictiva del Observatorio Nacional Ciudadano. Bienvenido, Leonel. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes, María. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a la auditoría. Gracias. Bueno, pues vamos a entrarle al tema. La verdad es que es preocupante. En México existen poco más de 17 millones de adultos mayores, según estadísticas oficiales, por ejemplo, del INEGI. ¿Qué está pasando? ¿Cómo podemos blindar, decía yo, a nuestros abuelitos en cualquier tipo de situación, ya sea si van a la calle y se puedan exponer a un asalto, a un accidente y demás? Empecemos por lo básico, doctora María Montero. ¿Cómo tener de entrada un acercamiento con ellos y hacerles conscientes de los riesgos que implica el que ellos pongan un pie en la calle? Hacerles conscientes que acepten, no todos aceptan a la primera, por supuesto, doctora. Sí, las evidencias prácticas no son hechos, pero hay muchas implicaciones a diferente nivel. Entonces, yo vería desde la óptica psicológica, psicosocial, 3 niveles. Para acceder a ellos hay que acceder a la familia, también a la comunidad y también a las políticas públicas. Esos son los 3 niveles que habría que analizar y por eso tal vez Leonel nos pueda ampliar en las políticas públicas, pero yo me centraré en el primer nivel del propio proceso de envejecimiento y de la familia. En concreto, para blindarlos, primero hay que identificar cuáles son sus recursos como persona. Tenemos que compensar las limitaciones, pero no tratarlos como niños, sino como personas que pueden tomar decisiones y pueden salvaguardarse. Y el segundo nivel, que es el de la familia, también nosotros tenemos que ser sensibles a una transformación dentro de la familia. Y estas personas, estas mujeres que fueron agredidas, también evidencian que ejercieron su libertad de acción saliendo solas, pero sería muy conveniente que en una ciudad tan conflictiva tengan también recursos de acompañamiento. Y finalmente, en la misma ciudad, tener un diseño de ciudades seguras. Las banquetas están mal, ellas mismas, aunque no los hubieran asaltado, tendrían riesgo. Entonces, eso es otro nivel, pero dejaré el tercer nivel de políticas públicas para Leonel. Perfecto, qué interesantes estos 3 puntos. Ahorita quizás podemos desglosar alguno más al respecto, doctora. Ahora, Leonel Fernández, efectivamente, desde el punto de vista de las políticas públicas, de la seguridad y demás, que en este caso pues, le corresponde a la propia autoridad, ¿consideras que hay suficientes programas de atención, de acompañamiento, que mantengan el foco puesto, la lupa sobre esta población en materia de seguridad? No, definitivamente no. Y a ver, partiendo de lo que mencionó la doctora María, tenemos que, en la autoridad y desde la sociedad civil tenemos que entender que si bien vivimos en un país con cierto nivel de violencia y esto le puede ocurrir a cualquiera, los factores de riesgo que tienen las personas, los adultos mayores son mayores, valga la redundancia, por las características de las que ya hemos platicado. Esto debería de generar una diferenciación en la atención y en las políticas, cosa que no existe. Yo partiría de 2 puntos. Primero, esto no es una cuestión que solamente se refiera a las autoridades de seguridad, sino también tendremos que considerar otro tipo de autoridades, como en algunos municipios el DIF o las áreas de atención social, que en cada uno de los estados y municipios son diferentes. Y
tendrían que trabajar en conjunto con las actividades de seguridad. Es decir, tendría que haber programas de atención diferenciada. Una denuncia para un adulto mayor debe de ser con una actitud muy diferente, así como hemos pasado años entrenando y actualizando los servidores públicos con el tema de género, también tendría que existir un tema con respecto a las diferencias de edad y a las diferencias de vulnerabilidad que tienen cada uno de los grupos sociales, y esta actuación debería de ser diferente. Porque esta prevención o esta generación de información va a ayudar a poder generar programas de prevención donde ahora sí podamos hablar. Actualmente la autoridad realmente no sabe o no tiene información suficiente para distinguir, más allá de los casos mediáticos, cuáles son las verdaderas zonas de alto riesgo para los adultos mayores, cuáles son las principales vulnerabilidades, porque esta información está perdida en las carpetas de investigación de aquellos que llegan a denunciar o a reportarlo al 911 o a la policía, pero no se agrupan de tal forma para poder hacer la información que sea utilizable. Y Claro. no lo hacen porque las personas no tienen esta capacidad o esta confianza para denunciar. Si juntamos esos dos puntos, podremos tener información y mayores denuncias. Bien, Leonel, ahorita podríamos redefinir algunos de estos puntos, sobre todo en lo que tiene que implementarse partiendo pues del estudio, de ponerle el foco a los adultos mayores. Para tener una idea, el Consejo Ciudadano aquí en la Ciudad de México en los últimos 5 años ha recibido por lo menos 90,000 reportes específicamente de delitos contra adultos mayores, delitos como el despojo, violencia, fraudes, por supuesto también los robos. Y al respecto, doctora María Montero, muchas veces no son ellos quienes solamente tienen que ser conscientes del riesgo de estar en las calles, es el propio núcleo familiar. Ya hacía referencia a esto. ¿Cómo hacerle ver a los hijos, a los nietos quizás, que a veces el permitir que un abuelito, un adulto mayor ande así por las calles, con ese desdén que podamos tener, el dejarlos así, puede estar uno también incurriendo en un acto de violencia en contra de ellos, simplemente por dejarlos a su suerte también? Totalmente. De hecho, hay un tipo de violencia que no se identifica, pero existe, y esa violencia está vestida de cariño. Hay un refrán que dice que hay amores que matan. Que infantilizar a las personas mayores es un tipo de violencia, porque les resta la capacidad de decisión y de libre albedrío. Entonces, aquí es cierto que habría que saber envejecer. Por eso en la Facultad de Psicología abrimos esta residencia en psicogerontología, es un estudio de posgrado a nivel de maestría, porque necesitamos saber envejecer y sobre todo tenemos que aprender a ver los recursos que se tienen ya en la adultez y optimizarlos, y también ralentizar los posibles y casi inevitables de las disfunciones eventualmente que pueden padecer las personas mayores. Regreso otra vez, como indicas, Juan, al núcleo familiar. No sabemos envejecer, es una aseveración ya documentada, porque estamos envejeciendo a nivel poblacional. Hacia el 2050 se tiene programado o proyectado que van a haber más adultos mayores de 60 años que niños de 5. Entonces necesitamos saber cuáles son estos perfiles de acción de estas personas, cómo es la dinámica familiar. Estamos envejeciendo afortunadamente por el adelanto científico, pero no sabemos la calidad de vida que nos va a deparar la vida misma cuando ya tengamos 70 o 80 años. Y yo creo que eso es un trabajo, insisto, de la familia, de la propia persona, pero también del contexto sociopolítico y sobre todo económico. Sí, por supuesto, algo que debe quedarnos claros es que si logramos vivir a cierta edad, todos vamos para allá y todos en algún momento seremos ese tipo de población vulnerable. En ese sentido, Leonel Fernández, uno de estos infelices que llega y saca un arma y encañona a un adulto mayor, no se tienta el corazón. Y lo mismo sucede con quienes, por ejemplo, ejecutan robos, fraudes a través de aplicaciones bancarias, a través de llamadas telefónicas. ¿Cuáles son los delitos más comunes, de acuerdo a, no sé, a estudios o cifras que puedan tener en el Observatorio Nacional Ciudadano? ¿Qué más le llegan a padecer los adultos mayores en este sentido?
A ver, en los últimos meses hemos obtenido información a partir de los medios porque, como te repito, no hay información oficial sobre la edad de las víctimas. Actualmente la información con la que contamos solamente diferencia entre mayores de edad y menores de edad. No podemos saber realmente los grupos de edad al que pertenecen las víctimas a partir de la información oficial. Sin embargo, desde la información que hemos obtenido a partir de reportes o de medios de comunicación, vemos que se enfocan más a los que tienen que ver con fraude, despojo y la diferente gama de extorsión que tenemos. El caso de los robos en proporción es menor con respecto a los que ya mencioné, así que el foco tendría que estar pensado a todo este tema con respecto a fraudes. Hay un tema muy importante que es el tema de despojo que está creciendo en términos generales y para cómo ha cambiado la situación, realmente quien tiene una propiedad ahora tienden a ser personas de mayor edad. Es mucho más fácil que una persona, dado la época en la que pudieron obtener esa propiedad, como la edad que tienen, tengan una propiedad. Y son ellos quienes están siendo víctimas del despojo porque es mucho más fácil, sin acceso a la información suficiente, sin la información continua que tenemos quienes estamos pegados al teléfono por nuestra propia generación, pues que sean más fáciles de engañar. Así que lo englobaría en los delitos que tienen que ver con engaño, que se asemejan más al tema patrimonial, pero estamos hablando de una gama muy importante de fraude, extorsión y los diferentes tipos de despojo que pues, van muy de la mano. Claro, yo creo que antes, si bien no existían reglas escritas entre los delincuentes, había cierto respeto, ¿eh? Adultos mayores, a veces a mujeres embarazadas, qué sé yo, cosas que al día de hoy a los delincuentes parece que realmente ya no les interesan. En fin, ahorita podríamos abundar un poquito más. Doctora, este punto que me parece muy interesante, no sabemos envejecer. Platíquenos un poco más de este concepto, cómo poder diferenciar también entre no empezar a tratar a un adulto mayor como un niño, porque muchas veces quizás es hasta un asunto inconsciente el tratarlos de esa manera. Sí, mira, hay muchos tabús todavía alrededor del envejecimiento. Hay muchos, de verdad. Uno que llama mucho la atención porque es una característica también de desarrollo, es el aspecto sexual. El desarrollo psicosexual es desde que nacemos hasta que nos morimos. Y la gente no entiende eso, no sabe que un abrazo no es una expresión sexual genital, es una expresión sexual afectiva. Y es tan importante un abrazo para un niño como lo es para un adulto mayor. Ese detalle, por ejemplo, ahí lo dejo sobre la mesa. Voy a retomar un poquito lo que le comentabas a Leonel de la incursión y de los fraudes. Es entendible que los malhechores identifiquen los puntos más débiles en la sociedad. Y los puntos más débiles de la sociedad se ven en la victimización. Las mujeres con los feminicidios, los adolescentes y niños con las tratas de infantes y la gente mayor porque no tiene el antecedente de desarrollar los recursos cognitivos que deberían mantener si tuvieran un entrenamiento previo. Cuando dices, ¿qué podemos hacer? Pues a los que ya tengan 35, 40 años, recordarles que van a envejecer y deben cuidar su alimentación, su movilidad y su economía. Siempre nos enfocamos a los aspectos físicos y se nos olvidan los aspectos sociales. Necesitamos fortalecer las redes sociales, necesitamos fortalecer los vínculos afectivos y necesitamos ahorrar, necesitamos invertir para llegar a una vejez funcional e independiente. Digna, yo agregaría, por supuesto, Así es, doctora. digna, claro, Ahora, claro. Leonel Fernández, a ver si de plano existe esa necesidad imperiosa de que salgan solos a la calle por diferentes motivos, ¿cómo se les puede preparar? Es decir, una serie de tips, una serie de recomendaciones, quizás ni siquiera 2 minutos antes de que salgan, sino toda una formación que puedan ir teniendo de forma periódica, constante, para cuando pongan un pie en la calle solos los adultos mayores. ¿Cuáles podrían ser estas recomendaciones? A ver, son estrategias de prevención, le llamamos estrategias de prevención secundaria, dado que ya los adultos mayores tienen cierta vulnerabilidad, hablamos de que vamos a hacer una estrategia que tiene que ser acompañada y que debe ser constante a manera de prevención secundaria. La primera de ellas es evitar rutinas fijas. Lamentablemente estamos en un momento en donde existe esta vulnerabilidad y hasta que no contemos con las herramientas
por parte del Estado para disminuirlas, tenemos que tomarlas en nuestras manos los propios ciudadanos. Entonces, en primer lugar, sería evitar rutinas fijas. Esto nos hace tener mismos horarios, mismos trayectos, nos hace mucho más vulnerables porque nos permite ser observados. Y cuando nosotros nos hacemos mucha confianza en tener esta rutina, es mucho más fácil que perdamos de vista los riesgos alrededor. Así que la primera de ellas es evitar estas rutinas fijas. Segundo, reducir el uso de efectivo. Cada vez se hace más en términos generales. Sabemos que adultos mayores todavía es mucho más complicado que migren del uso de efectivo a otras tecnologías como las tarjetas de crédito, los propios celulares, pero también tenemos que tratar de que se vaya por allá. Acompañamiento en trámites sensibles. Es importante que los trámites que tienen que ver con cobro de pensión, con temas de banco, con temas de propiedades, del notario, etcétera, etcétera, siempre sean acompañados, sobre todo porque están a la vulnerabilidad de que se acerquen estos coyotes o estas formas de ayuda que muchas veces de ahí extraen la información. Entonces, procurar que este tipo de casos siempre sean acompañados y, bueno, la general, un poco para todo, tratar de que la ropa, los bolsos, las joyas sean de manera discreta. De nuevo, esto no debería de ser así, no significa que quien lo haga esté Claro. mal. Sin embargo, sí hay que tomar ciertas precauciones para evitar, sobre todo, llamar la atención y disminuir estas vulnerabilidades, ¿no? Que es esta capacidad de que agentes externos que nos ya ubicaron en ese sentido puedan acceder a la información o a las propias pertenencias. Bien, gracias, Leonel. En un sentido muy parecido, doctora María Montero, de acuerdo al desgaste físico, cognitivo, quizás, ¿en qué momento tendría que tomarse la decisión por parte de la familia, de los hijos, de los cuidadores, de decirle a nuestro abuelito o abuelita, ya no puedes salir solo a la calle? No hay forma de que pongas un pie si no estás acompañado en la calle. Pues cuando empiezan a evidenciar que no tienen capacidad de decisión independiente, pero eso es muy variable. Hay personas de 50 años que son incapaces de tomar decisiones. Y hay personas de 80 años o 90 incluso que son superfuncionales, ¿no? Entonces, nada más quería decirle a Leonel, tal vez otro elemento que habría que considerar como política pública son los collares de emergencia. En muchos países se adaptan para las necesidades y tener una collar de emergencia podría tener una respuesta más rápida. Y retomando lo de el momento en el cual la gente tendría que aceptar, porque la gente también tiene que aceptar que es conveniente ir acompañado, ya lo decía Leonel, ¿no? En trámites sensibles, si van a ir a firmar un documento, un pagaré, no es minimizarlos, es asegurar que hasta ese trámite se cumpla en tiempo y forma. Entonces hay que ser sensibles para compartir esa necesidad en familia con la persona mayor. Pero no hay una edad, Juan. Lo más importante es que la gente, tanto la gente que va envejeciendo, todos nosotros, ¿no? Como el núcleo familiar e incluso el comunitario, tenga atención a cómo se va transformando la persona. Y insisto, es muy importante si es reiterada la incapacidad de tomar decisiones, entonces hay que aceptarlo y hay que pedir apoyo y brindarlo también. Pero no hay edades, hay que fomentar la independencia tanto cognitiva como social y yo insisto, económica. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo también, doctora. Leonel Fernández, ¿hay talleres, hay algún sitio, no sé si como parte de las políticas públicas, a donde se les pueda llevar y ahí se les imparta, no sé si alguna plática o algo, en donde se les haga conscientes a ellos de los riesgos que implican? Muchas veces para cualquier persona es difícil escuchar, no sé, yo si me lo dijera mi hijo, ¿cómo mi hijo me va a estar dando recomendaciones a mí? Pero si te lo dice algún especialista, alguien que consideres con autoridad y demás, puede que el mensaje sea más fácil de ser cachado por ellos, ¿no? Lamentablemente, desde el lado de las políticas públicas no existe como tal. Por lo pronto, en el área de seguridad, fuera de algunos casos muy específicos de policías municipales que llegan a generarlos, no de manera continua, sino por alguna política que fue efímera, no tenemos una información que existan programas específicos para dar continuidad y capacitación. Esta es No una sé si mala señal también, Leonel? y es un tema, creo que un país que no es capaz de proteger a sus adultos mayores pierden lo más básico, que es proteger la dignidad y envejecer con dignidad. Y tenemos el gran problema de que
nos ha rebasado todo el problema delictivo en general y que no hemos sido capaces de diferenciar los grandes problemas en el país. Apenas empezamos a entender qué pasa con el crimen organizado cuando ya viene un problema de género especial, ahora viene la extorsión y el secuestro, y tener esta capacidad de diferenciación no existe. Y esto tiene mucho que ver porque las policías municipales o las locales, que son las que deberían de contar con esta información, conocer a los adultos mayores de su comunidad, platicar con ellos, acercarse, que los propios adultos mayores los conozcan, pues no existe. No tenemos esta capacidad de fortalecer a la policía local y por el contrario, en los últimos años se ha tratado de debilitar y fortalecer un centralismo de seguridad que no ha servido mucho para resolver estos problemas. Tomando la buena recomendación de la doctora, por supuesto que este tipo de herramientas y los botones de pánico funcionarían. Sin embargo, la respuesta primaria que va a hacer la autoridad es que no existen recursos para ello. Y aquí lo que vale la pena decir es, sale mucho más barato prevenir los delitos con ese tipo de herramientas que después investigarlos y asumir los costos de pérdidas económicas que generan estos delitos. El problema es que muchas veces, y nos ha pasado, por ejemplo, con las cámaras de seguridad, las herramientas tecnológicas ahí están, pero no hay quien las atienda. Y aquí podemos conectarlo. No todo tiene que ser el Estado. Nos podemos organizar entre vecinos, nos podemos organizar comunitariamente para poder cuidarnos entre nosotros. Hay asociaciones de vecinos que podrían recibir estas llamadas de alerta. Hay asociaciones deportivas, religiosas, comunitarias que realmente tendrían o podrían ser quienes reciban este tipo de alertas de los collares, de los teléfonos inteligentes, de los relojes, etcétera, etcétera, que podrían ayudar a vincular. Hay veces que nos tenemos que brincar un poquito o dejar de esperar que la autoridad tome acciones y nos podríamos empezar a organizar entre sociedad para poder resolver esos problemas que eventualmente podrían desarrollar pues, políticas públicas que puedan ser atractivas. Sí, por supuesto. ¿Qué tan útil puede ser, por ejemplo? Adelante, doctora, venga. Sí, yo creo, y sin querer entrar en polémica, definitivamente todas estas medidas que señala Leonel son esenciales, estratégicas, pero yo creo que el recurso a nivel institucional existe. Hay 3,000, o sea, se dan casi 3,000 y pico bimestralmente a los adultos mayores, pero se les da directamente y es una muy buena ayuda. Pero si tienen recursos para dar solamente el dinero, podrían de esos 500 pesos en vez de los 3,000, 2,500, enseñándoles a la población, cierto, no es todo para el gobierno la carga, pero tampoco es todo para la familia, porque así lo dijo en su momento y yo recuerdo que lo señaló el expresidente, diciendo, pero es que las familias tienen que meterse también para cuidar a sus adultos mayores. Por supuesto que estamos involucrados en el cuidado de los adultos mayores. De hecho, la carga mayor de cuidado para los adultos mayores son para las mujeres dentro del hogar. Entonces, yo creo que ahí lo que necesitamos es encontrar el justo medio, el punto medio, claro, con especialistas de salud mental como nosotros, con especialistas de seguridad social como ustedes, y decirle al gobierno, ¿saben qué? Esto es a la mitad. Ni es la familia completa, ni somos nosotros, pero estas son las líneas. Y en los módulos, esa es la idea, otra vez sugerencia, en los módulos gerontológicos de las instituciones, tanto del IMSS como del ISSSTE, se podría empezar un programa piloto para capacitar tanto a la persona que envejece como a la familia y al contexto. Yo creo que así como se han organizado para la hora de las consultas populares, se pueden organizar también a nivel de comunidad para que se instrumenten estas medidas de seguridad y protección a los adultos y a las familias incluso. Claro, porque existen las casas del adulto mayor en muchos lugares y demás, y los ponen a hacer ejercicio, pueden hacer algún tipo de manualidad, pero yo por eso preguntaba, no sé si exista que en este lugar, en ese tipo de sitios, haya talleres, charlas, algo formalmente para estarles constantemente bombardeando de esa información en el sentido de hay que cuidarse, hay que tener muchísimas precauciones porque pues, los delincuentes prácticamente no respetan edad ni demás, y es justo lo que hemos documentado en los últimos días a través de este tipo de videos en redes sociales. En fin, pues nos estamos acercando al final de esta plática. Leonel Fernández, antes de irnos, ¿con qué te quedas respecto a lo que viene para los adultos mayores en un país, por ejemplo, en donde
pues muchos están decidiendo no tener hijos y todo implica que la estadística demográfica se está inclinando hacia que en algunos años estas personas, pues de alguna manera lleven a cabo sus actividades y no estaríamos hablando de un círculo familiar en donde apoyarse, por ejemplo, ¿no? Claro, pues mira, a ver, coincido totalmente con la doctora, no hay polémica de mi lado, aunque entiendo de dónde viene la parte que, por supuesto, esto tendría que ser obligación de la autoridad. Y, y coincido lamentablemente porque, pues sí, el usar el dinero para lo que se necesita, lamentablemente no trae los mismos votos o rédito político que entregarlo directamente. Y de nuevo, puede servir, ha sido muy útil, pero tendría que existir un programa. De hecho, en 2020 se aprobó las primeras pininos sobre la Ley Nacional del Sistema de Cuidados. Se ha tratado de mencionar, se ha arrastrado durante los últimos años. De hecho, en este último presupuesto se aprobó por ahí una partida para consolidar, y así menciona nada más, consolidar el Sistema Nacional de Cuidados, donde podrían caber perfectamente todas esas acciones. Falta que suceda, falta que realmente haya una voluntad política que impulse que esto no solamente se quede en la ley, que no solamente se quede en el papel o en la Cámara de Diputados, sino que realmente suceda a nivel ejecutivo y que podamos ver en cada entidad que existe ese Sistema Nacional de Cuidados o Sistema Estatal de Cuidados, donde podemos observar que hay estos cursos que mencionas, Juan, que hay esta capacidad de atención, de seguimiento, de acompañamiento y sobre todo de protección para los adultos mayores. De nuevo, también coincido que debería de ser y trabajamos para que suceda y empujar al gobierno para que realmente genere este tipo de acciones. Sin embargo, mientras sucede, pues sí, sigo pensando que tenemos nosotros que aportar. Lamentablemente, y es otro gran tema de discusión, como bien menciona la doctora, los cuidados recaen en las mujeres de este país, que tiene un impacto económico grandísimo, porque muchas veces esto no es redituable, no es redituado. Entonces, sí estamos muy atrasados en esto en México y tenemos que trabajar mucho para que esto suceda. Bien, gracias, Leonel. Doctora María Montero, ¿alguna idea para cerrar? ¿Con qué te quedas y qué mensaje darle a quienes nos están viendo y escuchando, que a lo mejor están pensando ya en su abuelito, en el adulto mayor, o para el propio adulto mayor que a lo mejor está escuchando y dice, ah, caray, entonces sí necesito andar con las antenas bien encendidas en la calle, ¿no? Sí, otra vez yo diría tres puntos importantes. Uno, reforcemos el vínculo familiar. No caigamos en el lugar común de suponer que la persona mayor, por ser mayor, no razona, no tiene voluntad o es incapaz de tomar acciones. Hay que construir sobre comunicación, sobre respeto. Es el primer punto. El segundo punto, yo creo que también el adulto mayor tiene que tomar un papel más proactivo. Si recibe su dinero, puede también comprar él mismo su botón de emergencia o tratar de compensar esas carencias que tiene y que le incrementará la seguridad al salir a la calle. Y el tercer punto, definitivamente, aprovecho la oportunidad para decirles, en la Facultad de Psicología, en la universidad, nosotros somos la Universidad de la Nación, es uno de nuestros asunciones básicas. La gente que esté interesada en construir una nueva vejez mexicana, dentro de nuestro contexto mexicano, con las limitaciones que tenemos, con las particularidades que tenemos, está más que abierta el posgrado de la Facultad de Psicología para recibir las posibilidades de algunos. No todos van a poder entrar, pero sí estamos abriendo brecha y eso es un desafío que lo debemos compartir en sociedad, ¿no? Vamos a arrancar en este año con esta maestría y eso va a transformar a las familias que se impacten por esos especialistas que egresen con la excelencia académica de la UNAM. Muy bien, y se agradece, por supuesto, esa invitación, ese espacio, porque lo que más se necesita es información, preparación, conocimiento para poder encaminar bien a nuestros adultos mayores. Pues por lo pronto, ahora sí llegamos al final, pero antes de irnos, es una dinámica muy concreta, muy breve, quizás un poco complicada, pero bueno, pues vamos a ver qué resulta. Leonel Fernández, en una sola palabra, por eso decía que es complicado, ¿cómo definirías lo que están viviendo nuestros adultos mayores de acuerdo a estos videos que hemos presentado y hemos narrado? Preocupante. Preocupante. Gracias. Doctora María Montero, ¿cómo definirías
lo que están viviendo los adultos mayores? Desafiante, que no es lo mismo. El desafío puede ser positivo. Por supuesto, sí. Preocupante y desafiante es lo que viven los propios adultos mayores una vez que ponen un pie en la calle, y está, por supuesto, de nuestro lado el poderlos encaminar, guiar, darles las herramientas necesarias para que no sean víctimas de la delincuencia, para que no se vean involucrados en algún tipo de accidente y todos los riesgos que implica para ellos. Les agradezco a ambos. Llegamos al final de este episodio que será viral gracias a la doctora María Montero y López Lena, responsable académica de la residencia en psicogerontología de la UNAM. Gracias, doctora. Gracias por la invitación y estamos a las órdenes en cuanto ustedes lo vuelvan a requerir y invitarnos. Gracias. Se lo agradezco mucho también. Gracias al licenciado Leonel Fernández Novelo, director de incidencia delictiva del Observatorio Nacional Ciudadano. Gracias, Leonel. Gracias, Juan, a ti por la invitación y muchas gracias, doctora María, por los acertados comentarios. Gracias a ambos, les mando un abrazo, pero sobre todo gracias a ustedes por llegar al final de este video. ¿Qué les parece lo que hemos platicado para la reflexión, ¿no? Pensar en nuestros adultos mayores, pensar que pues, nos dieron la vida, pensar que son a quienes tenemos muchísimo que aprenderles. Hay que tomar en cuenta esta serie de recomendaciones, cómo tener acercamientos con ellos para hacerles conscientes de los riesgos que hay en la calle sin que se ofendan, sin que se molesten, pero también sin rebasar esta línea tan delgadita que nos decía la doctora de tratarlos como niños, por supuesto. En fin, hay que documentarnos y, por supuesto, aprender muchísimo, acercarnos con especialistas que no solamente nos den tips en materia de seguridad, sino también de saber cómo poder darles un acompañamiento en una vejez digna a los propios adultos mayores. Son nuestros abuelitos, por supuesto, hay que cuidarlos y hay que apapacharlos. Así llegamos al final de este episodio. Ustedes saben a quién será viral. Siempre tenemos un caso de impacto en cada episodio. Así que ojalá que puedan dejarnos un comentario, ojalá que puedan compartir el video, pero también que nos acompañen en el próximo episodio que será viral. Yo soy Juan Rivas. Pásenla bien, por favor.